Buen día. El tema de nuestra investigación es impacto del costo-beneficio en la toma de decisiones para el uso de los recursos en la economía familiar de estudiantes de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería Industrial. Caso Tecnológico Nacional de México, San Juan del Río. Los participantes son las maestras María Citlali Ruiz Porras, Almaluz Ramírez Hernández y María Luisa Montes Almanza del campus Querétaro. La alumna Saraí Arteaga Mejía, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, y una servidora, Patricia Cabrera Hernández, del campus San Juan del Río. En el ámbito familiar, el análisis costo-beneficio de la toma de decisiones se mide en relación al número de necesidades que se cubren, es decir, un bien tendrá un mayor beneficio cuanto mayor número de necesidades sea capaz de cubrir. Estas decisiones son principalmente sobre qué comer, qué comprar, dónde hacerlo, qué adquirir, qué no adquirir o qué deberá esperar para su adquisición. Esto supone variables como el ingreso, precio, bienes de primera necesidad, bienes inferiores o superiores, bienes sustitutos o complementarios, bienes de lujo, etcétera, donde se asignan cualidades subjetivas en la decisión de compra. Burguillo, 2020. El objetivo de esta investigación es conocer el efecto de las decisiones que se toman en una familia para el uso de sus recursos en función del costo-beneficio, así como conocer los integrantes que constituyen el ingreso familiar de estudiantes del TEC-NM, Campus San Juan del Río, Querétaro, México. El presente estudio es con un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, descriptivo, no probabilístico. La población de estudio se constituyó por 170 estudiantes del tercero y cuarto semestre de las asignaturas de Economía Empresarial y Economía, de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería Industrial, respectivamente. La muestra estuvo integrada por hombres en un 42% y en un 58% por mujeres. El instrumento fue del tipo cuestionario con 25 ítems de opción múltiple y falso y verdadero. La fecha de aplicación se realizó en el mes de septiembre de este año 2020, en el cual los alumnos, además de contestar el cuestionario, debieron realizar un registro de todos los gastos que se realizaron durante este mes en sus hogares, así como también identificar el ingreso que se percibe o que se percibió en este mes de septiembre. El software utilizado fue el Google Forms y los principales resultados en cuanto al número que integran las familias, pues la mayoría son pequeñas, las cuales están integradas por una o dos personas en un 42% de los participantes y el 38% por 3 o 4 personas. En cuanto a los ingresos familiares, el 90% refirió que el promedio es aportado por una sola persona, en este caso el jefe de familia, ya sea la mamá o el papá, ya que algunos refieren que el jefe de la familia es la mamá solamente. En cuanto a la ocupación laboral, se encuentra desde mano de obra calificada hasta profesionistas, pero principalmente el grueso es de mano de obra. Existe un ingreso excedente eventual del 15% en promedio proporcionado por otros miembros de la familia, los cuales son los abuelos, los tíos, los hermanos, inclusive el propio estudiante. Cabe hacer mención que no es un ingreso fijo, sino que es temporal o eventual. Los ingresos mensuales familiares en el hogar son de 6,000 a 10,000 pesos, el 41% refirió este ingreso, el 30%
comentó que son menores de 6,000 pesos mensuales y solamente el 2% indicó que su ingreso es mayor a 25,000 pesos. De los estudiantes, solamente el 24% conoce los conceptos de escasez de recursos y toma de decisiones desde un enfoque económico. Y solamente un 10% identifica el salario mínimo vigente actual para la zona libre de la frontera norte, equivalente a 185.56, mientras que el 29% identifica el salario mínimo vigente actual de 123.22 para el resto del país. En cuanto a la toma de decisiones para el uso de los recursos en las familias, es, en primer lugar, por necesidades prioritarias, en segundo lugar, por gustos y preferencias, el tercer lugar, por el ingreso con el que se cuenta y el cuarto lugar, por necesidades secundarias, considerando que todos estos temas están relacionados con las variables de conceptos de la economía, tanto micro como macroeconómicamente hablando. En orden de importancia, el tipo de bienes que se consumen más en las familias son, en primer lugar, artículos de primera necesidad, en término medio, los inferiores o complementarios, y por último, los bienes de inversión. Es en donde menos hacen uso de los recursos para este tipo de bienes. La evaluación respecto al gasto familiar sobre los principales bienes y servicios en los que se gasta la mayor cantidad del ingreso familiar se da de la siguiente forma. En primer lugar, alimentos y bebidas en un 95%, pago de servicios 81%, ropa y calzado 48%. En los rubros en los que menos se gasta son en bienes de inversión en un 10% y gastos hormiga innecesarios 10%, en esparcimiento 4% y en otros gastos 1%. Las clases sociales a las que pertenecen los encuestados, para la clase media, el 46.8%, para la clase media baja, 36.8%, y en la clase baja, el 15.2%. Como conclusiones se obtiene que los encuestados pudieron identificar el uso y aplicación que se tiene en la economía en la vida cotidiana en sus hogares a partir del registro de los gastos que realizaron y del conocimiento de los ingresos que se obtienen. La necesidad de involucrarse en la decisión de compra de los bienes que intervienen en el gasto familiar y el alto índice de desconocimiento de conceptos elementales de micro y macroeconomía, lo cual hace que no tengan identificados precisamente de qué manera se puede hacer mejor uso de estos recursos. Se recomienda fortalecer los temas de economía familiar con el objetivo de maximizar los recursos a través del análisis costo-beneficio para la toma de decisiones. Fomentar en los estudiantes desde los primeros semestres una cultura de participación activa y consciente sobre la economía familiar que les permita en un futuro una mejor planificación de sus recursos personales y familiares. Aquí presentamos las referencias de las cuales se basa la teoría y el fundamento de nuestra investigación. Por su atención, gracias.